los hermanos, y el que dice el objetivo, desarrollar una comprensión profunda y consciente del valor de la vida desde una perspectiva bíblica, promoviendo un compromiso activo en la protección, respeto y cuidado de todas las formas de vida, y dice, reconociendo la vida como un regalo divino que debe ser honrado a través de nuestras acciones diarias. Y vamos a ver, hermanos, la palabra que dice aquí, hermanos, una comprensión, un razonamiento, un entendimiento, un análisis, es decir, hermanos, que tomemos la parte, hermanos, de la conciencia, de la importancia, hermanos, que tiene la vida en todas sus formas, hermanos, que habitan este hermoso planeta. Pero dice, hermanos, que lo hagamos de una manera consciente, es decir, racional, hermanos, que meditemos sobre esto, que no lo veamos como un tema más, sino realmente como lo que es la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, un privilegio porque somos honrados dentro de la creación de nuestro Dios para poder llevar a cabo esta hermosa labor y de esta manera demostrar a través de las acciones que hemos aprendido cuál es la voluntad perfecta del Padre Celestial, hermanos. No conozco la dinámica, hermanos, no sé si participemos todos o yo leo los párrafos, hermanos, yo leo el texto, no sé más me indica, yo creo que cantado lo hago, hermanos, pero no sé, siempre la presión abierta, hermano Y Víctor. puede hacer participar a nuestros hermanos que están en la transmisión, hermanos. Sí podemos leer este párrafos o apoyar con lecturas. Perfecto, hermano Víctor, me gusta. Va a ser más interactivo esta parte. No sé si mi hermanita Dolores, la hermanita Lolita de Grutas pudiera apoyarnos, hermana, con la lectura bíblica del Salmo 139, versículo 13 a 16. Entonces, hermana, es posible. Pasa a vosotros, hermano, claro que sí. Gracias, hermanita. Dice, 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravilloso y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén. Amén, hermanita, muchísimas gracias. Y este hermoso versículo que se acaba de convertir nuestra hermana es muy hermoso y muy bello. Y porque, hermano, nos habla, hermanos, de la escritura del rey David nos está compartiendo que, hermanos, Dios es hermanos, vamos a ver el texto de memoria, Dios, hermanos, es el que ha creado todo. Génesis capítulo número 1 es bastante claro cuando nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía. Y empezamos a darnos cuenta, hermanas, cómo a lo largo de todos, desde esos 6 días, Dios va dándole forma. Dice la escritura que Dios creó lo que se ve de lo que no se veía, y Dios se tomó el tiempo, el espacio, para poder crear todo lo hermoso y todo lo bello que vemos. Por eso, como seres humanos, nos sentimos honrados y privilegiados. ¿Por qué? Porque el hombre es creado hasta el 6.º día, porque Dios preparó un planeta con todo lo que se requería, con cada detalle, con cada hermosura y belleza que tiene cada paisaje que podemos contemplar. De repente yo me pongo a pensar cuando veo tantas especies de animales, de flores, de árboles, hermanos, que existen, incluso de terrenos, llanuras, montes, valles, no sé, etcétera, con diferentes tonalidades, con diferentes aromas, con diferentes texturas, con diferentes formas, y solamente Dios puede ser capaz de hacer de una manera meticulosa y detallada cada uno de estos aspectos de esta creación, que lo hace durante 6 días y todo preparado para que nosotros como seres humanos pudiésemos llegar ya a una tierra ya establecida, a una tierra ya arreglada y, hermanas, con tanta belleza que incluso Jesucristo, cuando habla acerca de la fe del hombre, de la confianza en el hombre, en el Evangelio de Mateo, Jesucristo decía, ni Salomón, con toda su riqueza, con todo lo que él tenía, dice, jamás pudo vestirse tan elegante como como las flores del campo que fueron creadas por nuestro Dios, ¿no? O cuando Jesucristo, en esa misma lectura, Jesucristo dice que como Dios tiene cuidado de cada una de las aves del cielo, que Dios provee y manifiesta la creación perfecta para que ningún ser vivo sobre esta faz de la tierra se pueda quedar sin comer, en un orden perfecto que Dios ha establecido desde un principio. Por eso que hermana ahorita habla acerca de que Dios nos creó y dice,
desde las entrañas, Dios me conoció, y Dios me creó y puso el ADN en mí para desarrollarme con todas mis características, con todas mis funciones perfectas. Génesis capítulo número 1 dice que no solamente fue a nosotros, hermanos, no solamente fuimos nosotros, fue todo lo que rodea este hermoso, maravilloso y bello planeta y todo el universo. Dios lo detalló a través de leyes, pero por eso cuando dice el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, y a veces lo vemos como que nada más de manera superficial, refiriéndonos a las leyes espirituales de Dios. No, la ley de Jehová es perfecta en el sentido no solamente espiritual, de moral, sino también en el sentido, hermanos, de las leyes universales. Es decir, toda la ley que rige este universo y que rige a cada ser vivo, todo fue perfecto y perfectamente hecho por nuestro Dios, de tal manera que existe un equilibrio en toda la tierra desde que Dios creó los cielos y la tierra, y por eso de esta parte podemos disfrutar y darnos cuenta del poder magnífico de nuestro Dios. Y va relevante, hermano, nos lo leía con lo que dice el versículo de memoria. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano. Y entonces, hermano, dice la escritura en el texto de memoria, en el Deuteronomio capítulo 32, que Dios es el que ha dado la vida, no solamente al ser humano. Por lo regular, siempre cuando estudiamos la escritura, nos vamos a Génesis capítulo número 1, cuando dice que Dios formó al hombre, ¿no?, del polvo de la tierra, y que sopló en él, y que fue ánima viviente, y que lo creó a su imagen y semejanza, y nos quedamos solamente con la lectura del ser humano. Pero se nos olvida que antes de que Dios le diera la vida al ser humano, Dios ya lo había hecho con los peces de la mar, con las aves de los cielos, con todos los animales que existen por la faz de la tierra. Dios fue el que los creó y les dio vida y los desarrolló. E incluso, si leemos el capítulo número 2, es muy interesante porque cuando hablamos de procrear y multiplicarse y tener descendencia, antes de que el hombre la tuviera, hermanos, ya los árboles tenían las leyes de cómo poder reproducirse. O sea, ellos, cuando Dios los establece, ellos ya se podían reproducir y podían multiplicarse los árboles y las plantas y las flores en un ecosistema perfecto. E indudablemente también los animales. Pero cuando Dios pone, hermanos, en el huerto a Adán, ya existían los animales. Y esos animales también ya estaban diseñados por nuestro Dios para poder desarrollarse y también para poder gestar vida dentro de cada uno de ellos, de acuerdo a los plazos y los términos y la forma que Dios había establecido. O sea que el último, ahora sí que el último ser vivo de la creación que recibe estos privilegios es el hombre. Pero antes de él ya existía la vida, como dice el texto de memoria, dado por nuestro Dios y dice plasmada en su bella y hermosa creación. Primer párrafo, por favor, hermanitos, hermanos, que me pueda ayudar más, por favor, a dar lectura al primer párrafo del párrafo para que vayamos rápidamente, hermanos, introduciéndonos a la escuela, desde los primeros capítulos. No se peleen, hermanos, nada más, porfa. Bueno, lo leo yo, hermanos. Ya es domingo en la tarde, están cansaditos, ¿no? Pero yo lo leo. Desde los primeros capítulos de la Biblia, Dios se revela como el dador de toda vida. Es el relato de la creación de Génesis, cuando cada obra de Dios es descrita como buena, lo que no solo indica que la creación es perfecta, sino que también resalta el hecho de que cada ser humano y cada ser viviente posee lo único y especial otorgado por Dios. Esto nos llama a reflexionar sobre cómo valoramos la vida y nos impulsa a toda la creación como un regalo precioso. Y hermano, y esta parte viene que me llama mucho la atención, porque siempre leemos el capítulo número 1 de Génesis y decimos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y como que nos quedamos como que somos el centro del universo porque fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Pero lo que nos está diciendo, hermanos, el párrafo, es que también toda la creación, tanto la flora como la fauna, hermanos, también tiene la perfección de Dios. Ellos también fueron creados, hermanos, todos los seres vivos de la tierra fueron creados perfectos, porque fueron hechos por un Dios perfecto. Ellos también reflejan la perfección absoluta de nuestro Dios. Por eso es que el versículo que nos están citando aquí los hermanos, dice que cuando Dios termina su creación, en el sexto día, dijo Dios, y vio Dios lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Hermanos, y no solamente se refiere a nosotros, se refiere a las estrellas, a la luna, al sol, al cielo, a la mar, a los árboles, a los peces, a las aves. Todo eso, dice Dios, todo eso que Él creó, todo.
Dice, Dios vio que era bueno y era bueno en gran manera, y Dios estaba orgulloso de su creación, totalmente orgulloso. Yo imagino que cuando Dios terminó de ver las aves, dijo Dios, están preciosas. Cuando terminó de ver, no sé, los gatos, los perritos, lo que tengas en tu casa, los hermosos pajaritos, cuando Dios los vio y los escuchó cantar, dijo Dios, no cabe duda que les puse el sonido perfecto para poderse comunicar, para poder decir algo, ¿no? Decía, a Dios dotó los árboles de su follaje, de su fruto, de características distintas, e incluso depende como clasificamos, ¿no? Un árbol bonito es un árbol frondoso. Hermanos, un cactus en el desierto es impresionante cómo con la carencia, hermanos, del agua, como existe en otros lugares, ese tipo de hermanos de plantas, hermanos, cómo pueden, Dios diseñadas por nuestro Dios, poder, la poca humedad que hay en esos lugares, poderla absorber en pequeñas cantidades y eso les basta para poder sobrevivir, hermanos, ¿no? Como esta planta, hermano, no sé si hermano se acordará, esta planta que es en el desierto, que dice que cuando cae un poquito de rocío, se abre, parece como ramas viejas envueltas, se abre, absorbe esa poquita agua, vuelve a florecer, hermano, yo digo, hermano, se vuelve otra vez a cerrar hasta que vuelve, hermanos, a llover. Y son gotitas, pero hermanos, permanece vivo. Y entonces, mis amados hermanos, esto es lo impresionante. De repente escucho, bueno, yo veo así como que imágenes donde dicen los niños, es que mamá, mi pez se ahogó, ¿no? Porque lo dejaron en el agua, ¿por qué lo sacaste de la pecera? Es que se iba a ahogar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados al oxígeno que hay en el aire. Y los peces también lo absorben, pero a través del agua. Y digo, son detalles que a veces, hermanos, hermanos, como que pasamos por alto, pero no nos damos cuenta de la complejidad de todo lo que Dios ha creado. La fotosíntesis, hermanos, que una de las plantas, hermanos, a través de las semillas, otros a través de las esporas, como las abejas, hermanas, la fauna participa para que la flora se pueda, hermanos, esparcir, como en lugares inhóspitos, hermanos, puede, hermanos, aún crecer la vida de parte de nuestro Dios por esa perfección que Padre Celestial ha hecho. Por eso dice, hermanos, que Dios vio que lo que había hecho, hermanos, era bueno en gran manera. El segundo párrafo, a ver si nos puede nuestra hermana Araceli, entonces hermana Araceli nos pueda apoyar, vamos a ser un poquito más directos, ¿verdad? En la participación, hermana Araceli nos podría apoyar, hermanita, por favor, en el segundo párrafo. Hermanita, más de que se conectó y se fue, ¿verdad, hermana? No es cierto. Pero lo da lectura ayer, hermanos. Dice, Dios otorgó al ser humano la responsabilidad de cuidar y administrar toda la creación. Este propósito no ha cambiado con el paso del tiempo. Sin embargo, en la realidad actual nos muestra que la deforestación, la contaminación y muchas otras acciones han contribuido a la destrucción de nuestro planeta. Esto contrasta con el mandato divino de perseverar y proteger la vida. Es importante que recuperemos nuestro compromiso de ser administradores fieles de la creación, reconociendo que nuestra misión incluye el respeto de todas las formas de vida y cuidado del medio ambiente. Dice, hermanos, Génesis capítulo número 2, versículo número 5, hermanos. Para hacer, hermanos, más ágil, hermanos, si no jugar mucho tiempo, hermanos, yo le doy turnos para que lo haga más rápido, hermanos, no esperamos a que ahí corresponda. Dice, hermanos, versículo, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que, hermanos, lo guardase. De hecho, hermanos, también lo dice el capítulo número 1, versículo 28, dice, y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Y de repente cuando escuchamos señorear, pareciera así como que te pongo ahí y tú dominas, tú reinas, tú gobiernas. No, está hablando Dios de cuidado, de responsabilidad, dice aquí, de administrar los recursos que Dios puso aquí y que el hombre, hermanos, iba a ser guardián de todo lo que él había creado. De eso está hablando el versículo, hermanos. No de que dijo Dios, haz lo que quieras con ello porque tú eres el mero mero, tú mandas y haz lo que desees. No, está diciendo Dios, no, tú vas a darme cuenta de eso porque estoy confiándote a ti todo lo que cree, lo cree para ti, lo cree para ti, para tu utilidad, para tu provecho, pero tú vas a hacerte responsable de todo lo que yo te he concedido. Habla de confianza de Dios hacia nosotros como los seres humanos
Y lo que nos dice este párrafo es que como seres humanos, hermanos, hemos faltado la confianza que Dios nos ha dado. Hemos menospreciado el cargo y la responsabilidad que Dios nos dio, y el compromiso que teníamos con Dios, lo hemos hecho a un lado, faltando a esta parte, descuidando, hermanos, esta parte, que fue la primera labor que Dios le puso al hombre. Lo primero que le dijo Dios es, vas a cuidar de todo. Es la primera, hermanos. Es curioso que sea la primera orden que Dios le da al hombre, y es justo la que el hombre no está haciendo. Es como cuando hablamos con la gente de allá afuera, que guardan toda la ley, pero cuando les hablas del sábado, dicen es que el sábado no. Cuando el sábado es el primer mandamiento, que aparece en Génesis capítulo 2. Y aquí es lo mismo. El hombre descuida la tierra cuando es lo primero, cuando es la primera labor que Dios le da al ser humano. Como que nos olvidamos esta parte. Por eso en Jeremías capítulo 6, que hemos leído, versículo 16, dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Es decir, ve desde cuando Dios empezó a dar órdenes y empezó Dios a ponerte responsabilidades. Ve a esas y empieza a cumplirlas desde el principio hacia acá, todo lo que Dios ha mandado. En Salmo 8, hermanos, Salmo 8, que el rey David está haciendo referencia a lo que estamos leyendo. Vean, hermanos, cómo David está, a través de este hermoso salmo, dice versículo 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Y aquí empieza David diciendo, cuando me salgo de mi palacio y contemplo todo lo que mis ojos pueden ver, montes, valles, sierras, ríos, cuencas, lagos, ¿no? Veo arriba, veo abajo, veo las aguas, veo lo que hay en las aguas, veo lo que hay en los cielos, veo lo que hay en la tierra. Dice David, cuando veo la grandeza de toda la vida que tú has creado, dice David, me siento tan insignificante comparado con todo lo hermoso que nos rodea, dice David. Y me pregunto, ¿cómo es que habiendo tantas cosas bellas, tanta vida alrededor de mí, puedas fijarte en alguien como yo? Dice versículo número 6, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Todo puso bajo sus pies para pisotearlo, ¿no, hermanos? No se refiere a lo que es abajo de tus pies y pasa por encima de él. No, hermanos, se refiere a que, y volvemos al mismo punto, hermanos, nosotros, hermanos, estamos aquí con una responsabilidad. ¿Qué puso, hermanos, bajo nuestro cargo? Ovejas y bueyes y todo ello, así como las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Dice que Dios nos ha puesto sobre toda esta creación. Y como dice Cuaderno, ¿para qué? Para cuidarla, hermanos, para proveerla, hermanos. Pero, decía el párrafo, ¿pero qué es lo que ha hecho, hermanos, el hombre? ¿Qué es lo que, hermanos, ha hecho el hombre? Para empezar, el hombre, perdón, hermanos, pero arruinó la tierra. Porque, perdón que lo diga así, hermanos, pero en Génesis capítulo 3, hermanas, espero no exceder, hermanos, de las 3 horas que me dijo mi hermano Víctor, dice Génesis capítulo número 3, mis amadas hermanas, dice de la siguiente manera, versículo 17, Génesis 3, 17, y el hombre dijo, por cuanto oíste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Fíjense, hermanos, cómo, si leemos, dice, cuando Dios puso a Adán en el huerto, dice, hermanos, que el huerto, hermanos, producía, que era fructífero, que no llovía, pero salía un vapor, un rocío de la tierra, hermanos, que nutría todos los árboles, todos los frutos, y la tierra era próspera, y los animales comían de ella, y Adán comía de ello. Pero el hombre peca, y por culpa del hombre, ¿quién paga? La tierra. O sea, desde el principio, hermanos, arruinamos todo. Desde nuestros padres, Adán y Eva, perjudicamos la tierra. Por el pecado del hombre, la tierra fue maldecida. Y dice, y ahora te va a producir espinos y cardos. Esa tierra que era perfecta del Edén, se arruinó por la maldad, hermanos, de ser humanos. O sea, para que vean que no es nuevo que el hombre arruine todo. Lo hizo, hermanos, desde el principio y perjudicó la tierra. Y perjudicó, hermanos, a los animales. Perjudicó todo lo que había. Dice, hermanos, Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24.
versículo número 5. Dice así, Isaías, perdón, hermana, estaba en otro punto. Ahí está. Dice versículo número 5. Y la tierra se inficionó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Vemos otras versiones, hermanos, y dice la tierra fue profanada, la tierra se contaminó, o fue contaminada por los hombres. Entonces, hermanos, me puse a investigar sobre este versículo, y la mayoría, hermanos, coinciden que, hermanos, este texto habla de dos formas. En un sentido, hermanos, estricto, que el hombre, hermanos, afectó a la tierra y afecta, hermanos, a la tierra y a la fauna, como vimos, hermanos, desde el principio, hermanos. Y en un sentido, hermanas, también espiritual. Pero Isaías dice que, hermanos, que está pasando eso. En Apocalipsis capítulo 11 dice, yo destruiré a aquellos que han destruido la tierra. Y volvemos al punto. Habla en dos sentidos. En un sentido, la tierra espiritual, y en un sentido, mis amados hermanos, de esa tierra, hermanos, como lo que podemos ver, que fue todo creado por nuestro Dios. Y por eso, hermanos, viene la consecuencia y el castigo del Padre Celestial. Y yo les invito, hermanos, a que busquen datos que les puedan servir para la exposición. Yo encontré, hermanos, aquí algunos. Y dice, hermanos, que en los últimos 300 años, el 85% de los humedales desapareció. Y ustedes se preguntarán, hermano, ¿qué es un humedal? Lo mismo que me pregunté yo. Cuando lo vi, dije, yo creo que es un humedal. Son lugares, mis amados hermanos, de la tierra que absorben agua, de los cuales, hermanos, se crea la biosfera. Es decir, que, bueno, donde hay ríos, hay lagos, hermanos, son montes, donde el agua se concentra, y esto permite, hermanos, la concentración de flora y fauna, las partes fértiles, hermanos, de la tierra. Y dice que en 300 años, el 85% de esto desapareció. Los desiertos han crecido, hermanos. Las partes desérticas y estériles de la tierra han crecido, hermanos, precisamente por la deforestación, hermanos, de todos estos lugares, por la sobreexplotación de la tierra. También dice que, hermanos, que, para que escuchen este dato, hermanos, la población de animales en la faz de la tierra, del año 1970 al 2012, disminuyó un 58%. Del 70 al 2012, en 42 años, disminuyó más del 50% de la población de animales sobre la faz de la tierra. ¿Seguimos, hermanos? Ok. Desde 1990 hasta el 2012, hermanos, que fue esta estadística, 239 millones de hectáreas han desaparecido por la deforestación. ¿Qué es lo equivalente? Ustedes vean, hermanos, ustedes, es lo equivalente, hermanos, a 2 veces el país de Colombia. Es un territorio, hermanos, impresionante. Y esto, hermanos, nos va a causar mayor trauma. 8,400 especies de flora y fauna están en peligro de extinción. 8,400 especies están, hermanos, a punto de la gravedad, porque se está extinguiendo su especie, y están a punto, hermanos, la mayoría, hermanos, de ellos, de desaparecer, hermanos, sobre la faz de la tierra. Por eso el cuaderno, hermanos, precisamente nos habla, hermanos, del cuaderno, de que, hermanos, lo que el hombre, hermanos, está causando, precisamente con lo que Dios ha creado. El siguiente párrafo, hermanos, ya que no nos puede apoyar, hermanos, por favor, el del mandamiento, para que no se vuelva un monólogo, ¿verdad? El mandamiento: no matarás. Yo lo leo, hermano, César. Gracias, hermano Víctor. Dice así: el mandamiento no matarás tiene un significado más amplio de lo que comúnmente se piensa. No solo prohíbe quitar la vida humana, sino que también nos invita a proteger la vida en todas sus formas. Esto incluye el medio ambiente, las especies animales y la vida espiritual de los seres humanos. Esto último lo afirmamos así porque Jesús, en su enseñanza, nos mostró que debemos cuidar de todas las vidas, ya que cada una de ellas es valiosa para Dios. Hay 2 citas bíblicas, Éxodo 20:13 y Mateo 5:21 al 22. Gracias, hermano Víctor, Dios lo bendiga. En Mateo capítulo 25, 21, hermanos, nos habla del Señor. Dice que la forma de matar no solamente es físicamente, ahora dice que si alguno aborrece a su hermano, el tal también es homicida, ¿no? El menospreciar la vida de alguien más también es una manera, hermanos, también de matar, o la omisión de ella, o el cuidado, hermanos, es un homicidio. Y Éxodo 20:13, pues, es el mandamiento que todos conocemos, hermanos, de no matarás. Ahora, la pregunta es muy interesante. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué es muy interesante?
porque ustedes han escuchado de las personas que son vegetarianas o son veganas, ¿no? Y esas personas precisamente no comen animales porque dicen que es quitarle la vida a un ser vivo. Y eso, hermanos, es muy curioso, ¿no? Porque dicen, si tú quieres hacer un ser vivo, es lo que dice aquí el texto, estás matando a un ser vivo. Entonces no lo puedes hacer. Lo que vamos a entender, mis amados hermanos, es que existe un equilibrio biológico en nuestro ecosistema. Por eso es, hermanos, que este equilibrio de este ecosistema lo vamos a encontrar, hermanos, desde Génesis capítulo 6 y 7. Cuando Dios dice que va a destruir la tierra y Dios quiere guardar, pues, Génesis capítulo 6, cuando viene el diluvio, ¿qué es lo que hace Dios? Preserva todas las especies animales. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Los animales inmundos, que son los que se reproducen en mayor tamaño, mayor número, ya sabemos, como todos, nomás dando por los conejos, ¿no? Que son como 500 conejos al día, hermanos. ¿Qué es lo que hace Dios? Las inmundas, pocas parejas, y las que son animales limpios, que tienen pocas crías, dice Dios, de ellos vas a guardar más parejas, 7 de cada una, ¿no? Y entonces en esta parte desde ahí Dios guarda las especies y hace un equilibrio de acuerdo a cómo se reproducen desde Génesis capítulo número 7. Y en el capítulo número 8 vamos a encontrar que Dios dice, después de que pasa el diluvio, Dios menciona claramente, y Dios dice, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Ya le había maldecido, ¿dónde, hermanos? ¿Dónde le había maldecido? ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3. La primera vez que es golpeada la tierra por causa del hombre. La segunda vez que es golpeada, Génesis capítulo 6, hermanos, por la maldad del hombre nuevamente, pero, hermanos, aparece Noé al rescate y se guardan, hermanos, se preservan todas las especies, hermanos, para que puedan existir hasta este momento, hermanos. Pero lo que mencionábamos, hermanos, Dios establece, decía yo, Dios establece un equilibrio. ¿Qué es lo que Dios prohíbe? Dios ha hecho especies para del uso humano. Y conocemos, hermanos, que existe todo el ecosistema. Cada animal que existe, hermanos, tiene una función para evitar plagas, para evitar, hermanos, depredadores, mis amados hermanos, para uso del hombre, hermanos, como carga, transporte, hermanos. Y Dios ha permitido que ciertos animales sean utilizados, una, para sacrificio a Dios y ofrecérselo, y la otra, hermanos, es para el consumo humano. Este párrafo, hermanos, lo que hace referencia es cuando se mata de manera indiscriminada, hermanos. Cuando afectamos un ecosistema, alteramos un ecosistema con la quema de plantas, de hectáreas, hermanos, y que se rompe un equilibrio. Ustedes, hermanos, recordamos que hace algunos años hubo, hermanos, una gran pérdida, hermanos, de miles de hectáreas en Australia. Entonces, hermanos, recordamos esta noticia, hermanos, donde miles de animales, hermanos, incluso algunas especies, hermanos, australianas, hermanos, vieron desaparecido su hábitat. Y eso puso, hermanos, en riesgo a muchas de esas especies. Porque al destruirse su hábitat y su alimento, hermanos, se vio alterado todo eso y su población, hermanos, disminuyó en un porcentaje altísimo. Eso es lo que Dios está diciendo. Cuando destruimos su hábitat y, hermanos, y aniquilamos estas especies. O como aquellas personas que matan, hermanos, solamente por placer. Te pongo un ejemplo. Aquellos que matan a un elefante completo para quitarle los cuernos por el marfil. ¿Sí me explico? O por la simple, hermanos, cacería. O la gente, hermanos, que está más loca, hermanos, que por puro placer le quita, hermanos, la vida a animales. Esa es la parte donde Dios dice, hermanos, que no es apropiado. Y no solamente a ellos, hermanos, sino también a los árboles. Que de repente decimos, es que me estorbó y lo voy a mochar y lo vuelo y lo corto y le quito la vida. Y mis amados hermanos, lo interesante de todo esto es lo que nos dice, hermanos, el texto de memoria. Que lo único que puede quitar la vida, hermanos, en ese sentido, ¿quién es? El que la dio. Y si yo le quito a un ser vivo, hermanos, de manera irresponsable, hermanos, le quito la vida a algo que, hermanos, que no me pertenece, hermanos, que no corresponde a mí y que fue creado, hermanos, precisamente por nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, hermanos. La Biblia nos enseña a cuidar el medio ambiente, como la ley del séptimo año que ordena dejar descansar la tierra. También nos insta a proteger la vida de todas sus formas, como lo demuestra el ejemplo de Abigail, quien preservó la vida para evitar un conflicto entre David y su esposo Nabal. Este relato subraya nuestra responsabilidad de ser defensores de la vida, dice, actuando con prudencia y compasión en situaciones que podrían ponerla en peligro. La primera, hermanos, que habla este párrafo, hermanos, y es cierto. ¿Por qué hoy en día, hermanos, el ser humano ha acudido a tantos químicos, hermanos, a tantos abonos, a tanto, hermanos, fertilizante, hermanos,
para poder sembrar la tierra. ¿Saben por qué hoy ha acudido a todo esto, hermanos? Porque hoy en día, hermanos, los frutos son lo que hoy se habla de producto transgénico y etcétera, hermanos, por la sobreexplotación de la tierra. Porque dijo Dios, déjala descansar para que se vuelva a nutrir y cuando llegue el momento de volver a sembrar y cosechar, te dé el fruto correcto y adecuado. Pero, hermanos, le quitamos todo, lo metemos a la tierra, la sobreexplotamos, le quitamos todo lo que tenía, ya lo tenemos que hacer, hermanos, de manera artificial, cuando antes, hermanos, de manera natural. Entonces, lo que ahora comemos, hermanos, ya no tiene, hermanos, ni el mismo sabor para empezar, ni tiene los mismos nutrientes, hermanos. Y algunas de ellas, hermanos, están alterados genéticamente, que al día de hoy, mis amados hermanos, estos productos transgénicos, hermanos, todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles van a ser los efectos que van a causar, hermanos, en la salud del ser humano. Por eso, hermanos, precisamente me decía aquí, hermanos, si el hombre respetara la ley de nuestro Dios, hermanos, la tierra detendría su descanso y nos produciría. Cuando Dios pone esta ley, no es para fastidiarnos la vida, hermanos. Lo hace para cuidar nuestra salud, cuidando la tierra que nos provee el alimento, donde nos íbamos a garantizar tener siempre este alimento. Y el ejemplo, hermanos, de Abigail, lo que dice aquí, hermanos, ser prudentes para que todo lo que hagamos, seamos cautos, para siempre, en todas sus formas, poder, hermanos, proteger la vida, hermanos, de toda la tierra, incluyendo, mis amados hermanos, el ser humano, ¿no? Que empezamos, hermanos, por el ser humano, ¿no? Y podemos, hermanos, hablar de subleyes, bueno, subtemas, hermanos, como, hermanos, el aborto, que podríamos evitarse, cuidando la vida de nuestro Dios, ¿no, hermanos? Cuidando, ¿cuál hay que decir? Evitando fornicación y todo esto, podríamos, hermanos, evitar el homicidio de seres humanos. Evitando, hermanos, la codicia, hermanos, que el ser humano tiene la ambición o la ira, los asesinatos, hermanos, homicidios, que, hermanos, Dios prohíbe. Por eso nos da el ejemplo, hermanos, de Abigail, que fue prudente y buscó para preservar la vida, evitar un conflicto, hermanos, mayor, hermanos, y que vidas se perdieran porque todas son valiosas. Jesús nos enseñó que cumplir este mandamiento no se limita a evitar el asesinato, sino también implica cuidar nuestras palabras y actitudes para no causar daño. Debemos actuar con nobleza y compasión, llevando las buenas nuevas de salvación a todos sin excepción. Y ahora, hermanos, ahora nos lleva al plano, oye, ya hablamos de las especies, ¿no? De los árboles, de los animales, de flora y la fauna, y ahora este párrafo nos lleva a un plano espiritual. Y nos dice el Señor, vamos a cuidar la vida de los seres humanos. ¿De qué manera? Cuidando a todas las personas. Y lo que platicamos hace un momento, hermanos, a veces hay diferentes muertes. Y una de las vidas que tenemos que cuidar, la primera, es la vida espiritual de las personas. Dice el Señor, no te preocupes porque mata el cuerpo, preocúpate porque mata el espíritu, ¿no, hermanos? Y entonces, hermanos, cuidar la vida espiritual, la primera es nosotros. Hermanas y hermanos, ¿ustedes alguna vez han visto una predicación mía, hermanos? Yo predico acerca de el suicidio, el homicidio y la eutanasia espiritual. ¿Cuál es el suicidio? El que cometió Adán y Eva. Cuando uno se sabotea a sí mismo, cometiendo pecado, cometiendo falta, nos estamos suicidando espiritualmente delante de Dios, quitándonos la vida espiritual, como lo hizo Adán y Eva. ¿Cuál es el homicidio? Lo que estamos de Jesucristo. El homicidio, hermanos, puede ser por acción o por omisión. ¿Cómo acción por omisión, hermano? Una es por acción, como dice aquí el texto, cuando menospreciamos a un hermano, a una persona, le hacemos sentir mal, como dice Jesucristo, o aborrecemos a un hermano, y ese hermano se va de la iglesia por mi causa. Es asesinato, es homicidio, hermanos. Un homicidio espiritual. Y por omisiones, cuando me estoy dando cuenta que miles de almas están muriendo, y dice aquí el párrafo, y yo no les predico. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Y cuál es la eutanasia, hermanos? Muerte por compasión. Pues yo veo que el hermano ya está prácticamente con un pie afuera, pues lo ayudo a que se vaya bien, ¿sí, hermanos? Ya de una vez que termine, que se vaya. Hay hermanos que dicen, hermanos, la iglesia es como la mujer, y cada periodo saca lo que no le sirve, y pues de una vez, mi hermano, si ya está yendo, pues nosotros, pues ahí le echamos un empujoncito, ¿no, hermanos? La muerte asistida, hermanos. Por eso digo que en la iglesia hermanos, hay suicidio, homicidio y eutanasia, hermanos, espiritual. Y es lo que dice aquí, mis hermanos, es lo que tenemos que evitar. Salvarnos la vida espiritual de las personas, predicando, hermanos, el evangelio
y cuidando a nuestros hermanos, a nuestra familia, hermanos, para que espiritualmente, hermanos, no mueran y obviamente no tengan la muerte segunda y puedan alcanzar la vida eterna. En este estudio nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos y protegemos la vida de todas formas. Por ello es importante adoptar prácticas que reflejen nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente, el respeto a la vida animal y la protección de la vida humana. Y el Salmo 24 lo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que, ¿qué, hermanos? Los que en él habitan. Y tú, mis amados hermanos, todo es de Dios. Nosotros somos de Dios. Entonces, hermanos, ¿a qué nos invita en este último párrafo, hermanos? A que pongamos manos en acción. Yo te lo dije, la omisión también es una falta. Hermano, ¿de dónde lo saca? Pregúntale a los obreros, hermano Gustavo, aquí está el hermano Víctor, que conocen bastante de la Escritura, y ellos nos podrán, hermanos, compartir, donde dice la Escritura, que toda maldad es pecado. La tradición de la ley es pecado. ¿Cuál es la tradición de la ley? Regredir la ley, las leyes naturales, las leyes morales. Pero dice que toda maldad es pecado. ¿Qué quiere decir? Si yo afecto a la flora y a la fauna directamente y las estoy afectando, eso es pecado. Yo hago algo para destruir el entorno que Dios creó, eso es pecado. Pero también dice la Escritura que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y es lo que dice aquí precisamente, hermanos, del párrafo. Lo que dice el párrafo es, ¿qué tenemos que hacer? Si yo daño el medio ambiente, cometo pecado. Pero si yo también no hago algo para cuidar el medio ambiente, si no hago, yo promuevo actividades, yo realizo actividades para cuidar todo esto de Dios, es decir, sé hacer lo bueno, pero no lo hago, hermanos, también es eso pecado. Si me hago a un lado y digo, es que el mundo, ¿yo qué puedo hacer yo? ¿Yo qué puedo cambiar? Soy una sola persona. Y me hago a un lado pensando que no, me convierto en parte del problema, hermanos. Y sabiendo lo que es bueno, que es cuidarlo, omito esta parte, hermanos, también estoy fallando a Dios. Y fallándole, hermanos, a su creación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que, hermanos, somos ese compromiso, mis amadas hermanas, y es lo que nos invita a nuestra hermosa escuela a llevarlo a cabo. Y, hermanos, cerramos con esta parte, hermanos, preguntas hasta el final con nuestro hermano Víctor. Dice así, hermanos, actividad en la iglesia. En compañía de las hermanas de la sociedad femenil, elabora una lista de 5 compromisos que les permitan valorar la vida propia y la de los demás. Esos compromisos deben enfocarse en fortalecer el respeto, la empatía y el apoyo mutuo. Asegúrense que cada compromiso sea práctico y aplicable en su vida diaria, promoviendo así un ambiente de cuidado y responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Consejo, hermanas, para las que están conectadas y para las que algún día verán esta transmisión, si es que la ven. ¿Cuál es el consejo, hermanas? El consejo es, claramente, hermanos, hagan la tarea. Yo lo que estoy haciendo más, lo que estoy haciendo ahorita, hermanos, en Jalatraco, lo que estoy haciendo es, dejo tarea y al siguiente sábado superviso tarea. Al azar le pregunto a algunos hermanos, hermanas, esta fue la tarea, y queda así, ya no pasé, y ellos saben que es al azar, a cualquiera le puede tocar, y ya se nos ha funcionado, porque si le dejamos así como que, hermanas, es la actividad en la iglesia, le dejamos al aire, hermanas, nadie va a hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? Como que se queda así como que hay como un bonito sueño, pero va a pasar. Se tiene que revisar cada sábado para que ese compromiso, hermanos, sea caritativo. Actividad en casa. En compañía de los integrantes de tu hogar, elaboren un collage utilizando fotografías familiares, recortes de paisajes y diversas ilustraciones que representen momentos especiales, lugares significativos y símbolos de la vida. Mientras trabajan en el collage, reflexionen virtualmente sobre el valor de la vida y lo que eso significa para cada uno de ustedes. Al final, reúnanse y respondan juntos la siguiente pregunta de reflexión. ¿Por qué es importante valorar la vida y cómo podemos demostrar ese aprecio en nuestro día a día? Mis amadas hermanas, está fantástico el collage. Me gusta. Pero, hermanas, hay que hacer algo más práctico. Y eso es para todo el año, hermano Víctor, hermano Víctor lo sabe. Podemos juntarnos semanas como los hermanos como iglesia e ir a sembrar, hermanos, árboles, ir a sembrar plantas, hermanos. Si vemos que hay una carretera, hermanos, una calle, hermanos, un río, hermanos, un lugar donde la gente, hermanos, junta basura, un domingo nos juntamos, vamos con la femenil, vamos con los niños, con los jóvenes, limpiamos el lugar, ¿sí o no? Y después comemos una tortita con una agüita. Es, hermanos, ir más allá de lo que debe de ser. De repente, hermanos, hay animales en la calle que lamentablemente, hermanos, la gente irresponsable los ha dejado. Y lo han dicho mucha gente. Siempre carga un poquito de alimento, una botellita de agua, un recipiente, y en las calles dale agüita, dale alimento al alimento desamparado. Mis amados hermanos, creo que el collage es bueno. Está padre. Pero si lo hacemos de manos práctico, con estas acciones, creo
que nos funcionaría mejor y Dios estaría más contento al ver que no solamente lo dejamos en la teoría, sino que llevamos a la práctica, hermanas, porque eso es el valor de la vida y como iglesia de Dios tenemos que cuidar. Y con esto concluyo, hermanas, esta escuela. Que Dios le bendiga, hermano César González, gracias por su aportación. Que Dios bendiga esta ponencia de sabiduría que nos ha compartido. Y pues en efecto, no hay mucho trabajo que hacer. De pronto se antoja esta práctica que comentaba nuestro hermano, plantear, hacerle alguna visita a algún lugar, transitado, concurrido, hacer un ejercicio de limpieza, ¿no? Digo, suena muy bien, creo que es parte de lo que hoy hemos considerado en este estudio de elección. Y pues efectivamente hay un valor de la vida que todos nosotros tenemos que descubrir en lo que Dios ha creado, en lo que nos rodea, en la creación que Dios nos ha bendecido, como en la vida misma que Dios nos ha concedido tener, ¿verdad, hermanos? Lo que hemos comentado ahorita con mi hermano. Y pues esperamos, hermanos, que esta lección de estudio sea de ayuda para todas ustedes. En efecto, no es todo lo que podemos abarcar, pues con respecto al valor de la vida. Podríamos mencionar algunos otros aspectos. Ya comentamos lo que tiene que ver con el cuidado de la espiritualidad de otras personas, de nuestros hermanos, pudiera ser. Y indudablemente, hermanos, que cumplir los mandamientos de Dios y llevarlos a cabo como lo ordena el Señor, pues será siempre algo atinado, ¿no? Que el Señor bendiga a todas ustedes, esperamos que sea de bendición, esperamos sus preguntas. Adelante, hermanos, antes de terminar, si tienen alguna pregunta, duda o comentario, con toda confianza, compártanos sus inquietudes. Y si tenemos alguna duda, aquí está mi hermano César González, que todavía nos puede apoyar. ¿Alguna duda, pregunta o comentario, hermanos, que quieran agregar a este estudio? Mis hermanos están muy tímidos el día de hoy, hermano César. Generalmente son así, sepa usted. ¿Verdad? Sí, generalmente sucede así. Bueno, creo que no hay más, hermanos. Hasta aquí dejamos este tiempo de estudio. Que Dios les bendiga, que pasen una hermosa semana y que sigan meditando en esta lección, porque indudablemente que tenemos mucho que proponer para el día sábado en la lección de escuela que estudiaremos con nuestras hermanas de la sociedad femenil. Mi hermano lo decía, hacer esos 5 compromisos, elaborar un hacer de tarea y de pronto podemos presentar allí en la reunión femenil. Esperemos en Dios que todo sea para edificación de cada uno de nosotros, que podamos agregar algo. Gracias, hermano César, por el apoyo, que Dios le bendiga grandemente, y a mis hermanos que se han conectado, digo, a mi hermana Dolores, que está por allí, con su cámara abierta, a mis hermanas Araceli, a mi hermano Gustavo y a mi hermana Esther, que se conectaron. Dios les bendiga. A nuestros hermanos que habrán de ver esta transmisión, que Dios les bendiga también, hermanos, y que esto sirva para el engrandecimiento de la obra de Dios como lo hemos planeado. Que el Señor sea con ustedes, paz a vosotros. Vamos a hacer una última oración. Los invito a que oremos al Creador, hermanos. Soberano Padre, Creador del universo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Dios bendito, por la dicha de vernos reunidos en este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos escuchado, por los comentarios que se han hecho referentes pues a este estudio, Padre eterno, por el buen propósito que tenemos de buscar tu voluntad y de contribuir a la preservación de la vida en este planeta Tierra que tú nos has dado, Padre eterno, para cohabitar, para existir. Y agradecemos de antemano, Padre bondadoso, pues todo lo que has formado para nuestro bien, para nuestro beneplácito, eterno Dios, y también, como el día de hoy lo hemos estudiado, para nuestra responsabilidad. Que nuestro compromiso vaya hasta esta parte, eterno Dios, de vernos como personas responsables, y que podamos contribuir, eterno Dios, en la medida de lo necesario, con lo que a nuestro alcance esté, con esas pequeñas acciones, como comentaba tu siervo el día de hoy, y que así, eterno Señor, tu nombre sea exaltado, que tu creación, eterno Dios, sea tenida en una honra, y que también, Padre eterno, tu iglesia sea bendecida al efectuar prácticas y costumbres, Señor, que sean pues buenas y de edificación. Te damos gracias por escucharnos. Te pedimos una bendición muy grande para mi hermano ministro César González, que el día de hoy nos ha compartido tu palabra. Te pedimos que tú le bendigas grandemente, que le esfuerces y que le bendigas en ese ministerio que tú le has dado, Señor, para edificación de tu iglesia. Todo esto, Padre glorioso, con humildad te lo imploramos y agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.
Y bien, mis hermanos, esto ha sido todo. Que el Señor los bendiga. Paso a vos, hermana Dolores. Pueden abrir sus micrófonos. A mi hermana Esther Octaviano, a mi hermano Gus, a mi hermana Araceli. Que Dios les bendiga, que tengan buen comienzo de semana, hermanos. Pasa a vosotros. Pasa a vosotros, hermanos. Muchas Gracias. gracias. Pasa a vos, hermana Dolores. Dios te bendiga. Pasa a vosotros, Pasa a vos, bendiciones, hermanos. Pasa a vos, hermana Esther. Dios te bendiga. Bien, esto ha sido todo, hermanos. Que pasen excelente semana. Pasa a vosotros. Pasa a vos. Y ya mi alma te